Es un hecho bien conocido que el sándwich más perfecto jamás concebido por un ser humano es el sándwich de mantequilla de maní y mermelada, pero ¿siempre fue tan perfecto? Descubriré cómo hacerlo mientras preparo la primera receta de un sándwich de mantequilla de maní y mermelada de 1901, esta vez en Degustando Historia. Sospecho que este video tendrá reacciones diferentes en distintas partes del mundo, ya que mientras en Estados Unidos hacer un sándwich de mantequilla de maní y mermelada es un pasatiempo nacional, en otras partes son casi desconocidos. En muchos países es difícil encontrar mantequilla de maní y hay quienes creen que el sándwich de mantequilla de maní y mermelada es una abominación y por esas personas lloro, pero tal vez pueda guiarlos hacia la luz con esta primera receta de la revista de la Escuela de Cocina de Boston en 1901. Para variar algún día, intenta hacer pequeños sándwiches o dedos de pan de 3 capas muy finas de pan y 2 de relleno. Una con crema de maní de tu marca preferida y la otra con mermelada de grosella o manzana silvestre. La combinación es deliciosa y hasta donde yo sé, original. Tan simple pero tan brillante, y al ser tan simple significa que no hay mucho que hacer realmente. Pero voy a mostrarte cómo hacer el pan que se usaba más comúnmente para los sándwiches a principios de siglo, el pan Pullman. Pero no haré la mermelada ni la mantequilla de maní desde cero, porque tanto las grosellas como los manzanos silvestres son bastante difíciles de encontrar donde vivo. Y para la mantequilla de maní, durante este periodo de tiempo, simplemente pasas los cacahuetes por el molinillo de café o un molino de carne, y traté de pasar algunos cacahuetes por mi molinillo de café de manivela, y estoy bastante seguro de que destruí el molinillo de café para siempre. Ahora que hemos contado con la mantequilla de maní y la mermelada, abordemos ese pan Pullman. Voy a usar una receta de Baker's Bread de Paul Richards escrita en 1906 y para eso lo que necesitarás es una taza y 2/3 o 400 mililitros de agua, 2 cucharaditas de levadura seca, 6 cucharadas o 85 gramos de manteca o mantequilla, 3 cucharadas o 35 gramos de azúcar, 5 tazas o 600 gramos de harina de pan y 2 cucharaditas y cuarto de sal. Entonces primero añade la levadura y el azúcar al agua y dale unos minutos para que florezca y luego añade la harina, la sal y la manteca o mantequilla y comienza a trabajar los ingredientes juntos hasta que se conviertan en una masa áspera. Colócala en una superficie enharinada y amásala hasta obtener una masa suave y lisa. La masa es pegajosa, así que podrías necesitar añadir más harina, pero solo la necesaria. Te prometo que se endurecerá cuando la amases. Después de amasar a mano por 15 minutos o 5-7 minutos en máquina, coloca la masa en un tazón ligeramente engrasado y cúbrelo con una toalla húmeda. Déjala levar hasta que esté esponjosa, aproximadamente 1 hora y media, y mientras leva puedes sacar tu molde de pan Pullman. Eso es esto, y esto es realmente lo que hace que un Pullman sea un Pullman. Otros nombres para el pan son pan de mí, pan inglés o simplemente pan de sándwich. Pero Pullman es el más común que existía en ese momento, y aún hoy, creo que cuando ves esto, generalmente se llama lata Pullman. Se dice que el pan recibe su nombre de los vagones de tren Pullman donde se servía. Los vagones de tren Pullman eran súper lujosos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Me gusta pensar que se llamaban así porque la lata se parece un poco a un vagón de tren. Pero realmente el pan Pullman es especial porque cuando se hornea aquí con la tapa puesta tiene muy poca corteza y por lo tanto es prácticamente perfectamente cuadrado y tiene muy poca corteza, por lo que es perfecto para sándwiches de té, que eran pequeños sándwiches de los que de todos modos cortaban las cortezas. Así que realmente esto es como los originales Uncrustables, pero no tienes que congelarlos. Unta mantequilla en el interior de tu molde para pan Pullman. Los hay de 13 pulgadas de largo y más pequeños. Si usas un tamaño más pequeño, simplemente tendrás que reducir la cantidad de masa que termina yendo en el molde para pan. Una vez untado con mantequilla, saca el aire de tu masa levantada y colócala sobre la encimera y estírala en un rectángulo grande un poco más ancho que tu molde. Luego, enróllala en un tronco y presiona la costura juntos. Luego mete cada extremo en sí mismo doblando sobre la costura y luego presiona la masa juntos. Luego coloca la masa con la costura hacia abajo en el molde, acomodándola bien en las esquinas y luego cubre con plástico transparente y deja que la masa suba de nuevo. Esta vez quieres dejar que suba hasta que llegue casi a la parte superior del molde para pan. Va a depender de la temperatura y todo lo demás, pero aproximadamente 1 hora debería ser suficiente.
Luego retira el plástico y desliza la tapa del molde sobre la masa. Luego colócala en el horno a 350 grados Fahrenheit o 175 Celsius durante 20 minutos. Luego sácala, retira la tapa y vuelve a meterla en el horno durante otros 10 a 20 minutos, solo para dejar que la parte superior se dore ligeramente. Solo quieres que este pan esté hecho y puedes saber cuándo está listo insertando un termómetro que registre 190 grados. Tan pronto como esté listo, sácalo del horno y desmóldalo sobre una rejilla para que se enfríe completamente. No puedes cortar este pan cuando está caliente, así que solo ten paciencia. Asegúrate de estar suscrito a Tasting History y escúchame contarte sobre los orígenes del sándwich de mantequilla de maní y mermelada. La historia de mantequilla, de cacahuate y jota es en realidad la historia de 3 ingredientes: mantequilla de maní, mermelada y pan en rodajas, y de los 3, la mantequilla de maní tiene los orígenes más fascinantes. Los cacahuetes se cultivaban en todo el imperio inca en Sudamérica y a principios del siglo XVI, cuando un soldado y poeta español, Garcilasco de la Vega, se encontró tanto con los incas como con los cacahuetes, que en ese momento se llamaban inchic, tenía opiniones decididamente mixtas sobre la legumbre, diciendo: si se come crudo causa dolores de cabeza, pero si se tuesta es sabroso y beneficioso. Con miel hacen un muy buen mazapán con él. Así que al menos desde 1500 los cacahuetes se molían y se mezclaban con miel. No exactamente mantequilla de cacahuete, pero se acerca y suena delicioso. Tanto es así que los españoles y portugueses se aseguraron de llevar cacahuetes de vuelta a Europa y al noroeste de África, y fue en África donde se convirtieron en una característica de muchos platos, y por lo tanto no es sorpresa que siguieron la ruta del comercio de esclavos del Atlántico de vuelta al oeste, llegando a América del Norte con africanos esclavizados en el siglo XVII. ¿Se continuaba moliendo hasta obtener una pasta? Quizás. No lo sabemos porque, como gran parte de la historia, no se escribió exactamente y por lo tanto se ha perdido en cierto modo. No tenemos más registros escritos de cacahuetes siendo molidos en una pasta hasta finales del siglo XIX. Ahora, a menudo se cita a George Washington Carver como el inventor de la mantequilla de cacahuete, pero de los 300 usos prescritos que dio para el cacahuete, la mantequilla de cacahuete no era uno de ellos. El crédito en realidad va para un canadiense, Marcellus Edson, quien en 1884 patentó una máquina específicamente utilizada para moler cacahuetes, pero fue un estadounidense, John Harvey Kellogg de Kellogg's Corn Flakes, quien popularizó la comida. Ahora, Kellogg tenía algunas opiniones bastante poco ortodoxas sobre la comida y realmente necesito hacer un episodio completo solo sobre él. Pero una de sus ideas era que era vegetariano y promovía el vegetarianismo, lo cual no es raro en sí mismo, pero su razonamiento de que la carne era un estimulante sexual es un poco diferente, y por lo tanto tenía otros alimentos que tomaban el lugar de la carne, incluyendo los cacahuetes, pero encontró que cuando se tragan en pequeños trozos son prácticamente indigestos. Los experimentos realizados por el gobierno alemán muestran que incluso las partículas muy pequeñas de nueces pasan por el canal alimentario completamente sin cambios. La masticación de la nuez debe ser tan minuciosa que se convertirá en una pulpa cremosa antes de ser tragada. Para alguien obsesionado con que la gente no tenga sexo, su escritura es bastante sugerente, ¿no crees? De todos modos, a la gente le resultó difícil asegurarse de que estaban triturando las nueces con sus dientes hasta el punto de la digestibilidad, como él dijo. Así que él dice que la dificultad se supera convirtiendo la nuez en una pasta, o lo que se llama mantequilla de nuez, triturándola o moliéndola en un molino adecuado. Un molino adecuado que patentó, y poco después de esto, la mantequilla de maní se estaba untando en el pan. En 1896, el Washington Post se entusiasmó. ¿Has comido el plato más reciente? Digo lo más reciente en todos los sentidos de la palabra, porque es un plato que va con el rarebit galés de medianoche y es el tipo de sándwich más nuevo y mejor. Tomas pan fresco y mantequilla perfecta. Luego tienes algunos cacahuetes tostados frescos. Es la moda tostarlos tú mismo. Muele finamente los frutos secos en un molino de café. Luego mézclalo con un poco de jerez o portoviejo para formar una pasta. Unta esto en el pan y ahí tienes el sándwich que todos están comiendo. Un sándwich de cacahuate que debes tener si vas a seguir la moda que dicen fue establecida por la esposa de un miembro del gabinete. Aunque no había mermelada, sí incluía jerez o oporto, lo que me hace lamentar la escasez de sándwiches alcohólicos en los menús actuales. Tal vez agregue ginebra la próxima vez que prepare ensalada de atún. Probablemente no,
Pero como fue, el sándwich de mantequilla de maní y vino nunca realmente despegó porque fue opacado por la combinación de sabores de los cacahuetes y frutas menos fermentadas. En 1896, Fanny Farmer propuso un sándwich con un relleno de pasta de higos y cacahuetes picados. No era mantequilla de maní, pero no es sorpresa que solo 5 años después, en la revista de la escuela que ella dirigía, finalmente publicaron la primera receta para el sándwich de mantequilla de maní y mermelada, que es el que estamos haciendo hoy. Pero aunque había una receta para ello, resulta que el sándwich simplemente no despegó realmente. Primero, la mantequilla de maní de la época era muy arenosa. No era suave ni incluso grumosa, solo arenosa, algo así como se sirve a menudo la mantequilla de almendras hoy en día, y supongo que la mermelada de manzana silvestre y grosella simplemente no atraía. Luego está el esfuerzo adicional de tener que cortar tu propio pan. Agotador, pero había soluciones para estos 3 problemas que llegarían muy pronto. Primero, el pan. Fue Otto Frederick Roeder de Davenport, Iowa, quien primero se dio cuenta de que cortar tu propio pan era para tontos. Así que después de algunos intentos fallidos, incluyendo un incendio que destruyó su prototipo en 1912, finalmente introdujo una máquina de cortar pan completamente funcional en 1928. Algunas empresas comenzaron a usarla, pero muchas pensaron que era un truco, y no tan inteligente, ya que una vez que cortas el pan, se pone rancio rápidamente. ¿Por qué alguien querría eso? Pero resulta que el pan pre-rebanado se consume mucho más rápido que el pan sin rebanar, al igual que las cosas que se le ponen encima, como mermelada y jalea, por lo que vendieron mucho más pan y mermelada y jalea, y la cosa despegó. Pronto se anunció como el mayor progreso en la industria panadera desde el empaquetado del pan. Se consideró tan fantástico que incluso hoy todavía usamos la frase «es lo mejor desde el pan rebanado», así que ¿quién sabía que rebanar tu propio pan era lo que estaba reteniendo a la humanidad todos esos siglos? Ahora, respecto a la mermelada o jalea del sándwich. Bueno, eso se había hecho durante miles de años con muy poco cambio en cómo se hacía. Pero durante la Primera Guerra Mundial, la compañía de jugo de uva Welch, famosa por lo que promocionaban como la bebida nacional, es decir, jugo, que se había vuelto popular en un país cada vez más obsesionado con el movimiento de la templanza. Nota que la prohibición iba a comenzar solo un par de años después. Lanzaron un nuevo producto llamado Grapelade. Esto, dijeron, no era ni mermelada ni gelatina, sino una forma de mermelada y gelatina, y es básicamente gelatina de uva. Y al principio solo estaba disponible para las tropas que estaban luchando en Europa, pero cuando regresaron lo hicieron con Grape Alade. De hecho, había un anuncio de Grape Alade que decía «Agradezca al armisticio por el Grape Alade de Welch». Sí, alégrate de que la muerte y la destrucción de la Gran Guerra finalmente hayan terminado, pero también obtienes Grape Alade, y esto fue seguido pronto por Peach Lade, Plum Lade y Fruit Lade, que era una mezcla de uva y frambuesa. La Primera Guerra Mundial también ayudó a promover la mantequilla de maní porque había escasez de carne. Y así como John Harvey Kellogg había promocionado todos esos años, reemplazaron la proteína con maní aquí en el frente interno. Luego, en 1921, el californiano Joseph Rosefield aplicó el proceso de hidrogenación parcial a la mantequilla de maní. Esto permitió que se mantuviera mezclada a temperatura ambiente y no se separara en los aceites y los sólidos. La plaga de los fanáticos de Laura Scudder persiste en la actualidad. El proceso fue utilizado por primera vez por Derby Peter Pan Peanut Butter, permitiéndoles batir la mantequilla de maní hasta obtener una consistencia suave en lugar de la arenosa que proviene de los cacahuetes de un molino de carne. En 1932, Rosefield fundó su compañía de mantequilla de maní Skippy y desarrolló mi estilo favorito, crujiente. Pero fue la mantequilla de maní suave la que realmente se popularizó y se convirtió en la comida favorita de los niños de la escuela, en recetas como la sopa de mantequilla de maní y tomate que hice al recrear el almuerzo escolar de la época de la depresión. Pero su combinación con la jalea aún no había despegado en el sistema escolar y no lo haría durante algunos años. Primero, los cacahuetes tuvieron que ir a la guerra. La mantequilla de maní se volvió un artículo común en los kits de comida de los soldados estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. Otro artículo común en los kits de comida era la hoja de uva de Welch, y fue entre los soldados que tomaron esa mantequilla de maní y la hoja de uva y las juntaron entre 2 rebanadas de pan. No fue la primera vez, pero fue entonces cuando realmente se popularizó y así cuando llegaron a casa todavía tenían ese antojo. Un antojo que conozco demasiado bien.
Eso es porque, al igual que los pies planos o una línea de cabello en retroceso, se lo pasaron a sus hijos. Para la década de 1950, los sándwiches de mantequilla de maní y jalea se convirtieron en la comida por defecto para los niños cuando mamá no quería cocinar o cuando los niños tenían que valerse por sí mismos, y las empresas de mantequilla de maní y jalea se aseguraron de que los sándwiches llegaran a todas las cafeterías escolares del país. De hecho, cuando era niño, si olvidabas tu almuerzo o simplemente no tenías un almuerzo en la escuela por alguna razón, entonces te darían un sándwich de mantequilla de maní y jalea de uva entre dos rebanadas de pan blanco que estaba ligeramente aplastado y se mantenía a una temperatura apenas por encima del punto de congelación, por lo que era realmente muy firme y extraño mucho ese sándwich. He estado buscando ese sándwich durante 30 años y aún no lo he encontrado realmente, pero tal vez esta receta de 1901 me acerque un paso más. Entonces, una vez que tu pan se ha enfriado, córtalo en rebanadas bastante delgadas. Necesitas 3 rebanadas por sándwich. Unta mantequilla de maní en una, luego jalea en otra, y luego apila esas encima de la otra y cubre con una rebanada más y luego corta. Corta eso en sándwiches de dedo y ya estás listo. Aquí estamos con el primer mantequilla de cacahuate y jota. Hice 2 aquí. Tengo uno con mermelada de grosella y otro con mermelada de manzana cangravo. Estoy muy curioso por la de manzana cangrejo porque usualmente son muy ácidas, así que empezaré con esa. Primero, ella sugiere servir estos con té. No, deben servirse con leche. Son simplemente un sándwich de mantequilla de maní y mermelada. Necesitas algo con qué bajarlo. Además, aunque me encanta la idea de la triple capa, creo que solo 2 pedazos de pan es mejor, a menos que esté tostado, que es en realidad como me gusta hacerlo. Me gusta hacer mantequilla de maní crujiente, mermelada de uva o fresa y pan agrio tostado. El tostado evita que sea demasiado pegajoso, pero la mermelada de manzana silvestre no es tan ácida como pensaba. Concedido, apuesto a que agregan mucho azúcar, porque los únicos ingredientes son manzana silvestre, azúcar y pectina. Es bastante dulce, pero aún se percibe un poco de la acidez típica de una frambuesa o frutas similares. Vamos con la mermelada actual. Así que en realidad prefiero eso. Es más dulce y el sabor de esa mermelada se destaca mejor con la mantequilla de maní, que, aunque solo sean cacahuetes molidos, tiene un sabor realmente fuerte aquí. Encuentro que tiene un sabor más fuerte que si obtuvieras algo como Skippy o algo así. Son solo cacahuetes en tu cara, pero sí, así que prefiero este sobre este. Ambos muy buenos. En ambos, de hecho, sacaría ese segundo pedazo de pan, pero en cuanto al pan, es tan suave y de textura cerrada porque se mantiene con la tapa puesta. Y ese es el punto. Ideal para sándwiches, sin agujeros para evitar que se caigan las cosas. Los sándwiches de mantequilla de maní y mermelada siguen siendo uno de mis alimentos favoritos, si no el favorito. Sé que es muy simple, pero hay algo en ello que evoca recuerdos. La próxima semana estaré en la ciudad de Nueva York en una firma de libros del recetario de Historia del Sabor. Si ya tienes uno o necesitas conseguirlo, ven a Kitchen Arts and Letters el martes. 30 a las 5 de la tarde. Y me encantaría conocerte. Pondré los detalles en la descripción y te veré la próxima vez en Historia del Sabor.